Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta su clase, Los Profetas Menores. Mi nombre es Juan Mesa y seguimos estudiando aquí juntos sobre este interesante tema. Esta es la clase número 4, en donde vamos a estar considerando la segunda parte del mensaje de Oseas. Si ustedes se acuerdan, la clase anterior vimos Oseas, los primeros 3 capítulos. Ahora, ¿por qué dividimos Oseas en 2 capítulos? O en 2 partes, perdón, en 2 partes. ¿Por qué lo dividimos en 2 partes? Básicamente porque Oseas del 1 al 3 se encarga de contarnos la historia de Oseas. De hecho, la primera clase, la clase número 1, la clase número 2, estudiamos un poco, vimos un poco y tratando de prepararnos para esta clase, vimos un poco lo que era el género literario. Y Oseas es uno de esos libros donde el género literario cambia de tiempo en tiempo, es decir, a veces podemos ver un género histórico y de pronto empezamos a ver oráculos, es decir, profecías, un género más profético. Entonces, es por eso que decidimos en esta clase poner en 2 partes el profeta Oseas, ¿verdad? Estoy seguro que vamos a sacar bastante beneficio de este profeta Oseas. Una vez más, el profeta lo dividimos en 2 partes, del 1 al 3, donde nos enfocamos en la historia y en aquella específicamente en la orden que Dios le dio a Oseas de que se casara con Gomer, ¿se acuerdan? Y que tuviera 3 hijos, y vimos acerca de los nombres de los hijos y vimos acerca de esta historia, que es una historia de amor, en donde en el capítulo 1 básicamente trata de la orden en la que Dios le dice a Oseas, cásate con ella. Y a pesar de que había muchas cosas en la mente de Oseas, en la mente de la gente viendo Oseas, como usted y yo podemos imaginarnos, y como también la clase anterior expresamos alguna de esas cosas, a pesar de eso Oseas obedeció y se casó con esta mujer. También es importante recalcar que en el capítulo 2, la clase anterior, en el capítulo 2 vimos este poema, ¿verdad?, que Dios escribe, que son cargos contra una esposa infiel, pero termina siendo un poema de amor, en donde Dios le dice al pueblo, yo te voy a hablar al oído, te voy a hablar suavemente, te voy a llevar al desierto, te voy a volver a conquistar, te hablaré tiernamente, y termina siendo una historia de amor, un poema de amor, en contraste con los nombres de los hijos de Oseas, ¿verdad? No eres amada, no eres mi pueblo, Dios tomará venganza, ¿verdad? Entonces, es bien interesante considerar el contraste del capítulo 1 y en el capítulo 2. El capítulo 3 es muy corto, son 5 versículos, y básicamente es la historia de cuando Oseas va a recuperar por segunda vez a Gomer, su esposa. Y Dios le dice que tiene que ir por ella y que no solamente eso, sino que tiene que pagar el precio por ella, ¿verdad? Ahora vamos a ocuparnos del capítulo 4, vamos a ocuparnos de este capítulo 4, en donde cambia un poco el género literario, y vamos a estudiar también hasta el capítulo 14, del 4 al 14 vamos a ver hoy en esta clase. Esa es la razón, ¿verdad? Prácticamente el cambio del género literario que hay, la razón por la cual dividimos en 2 partes este mensaje. Capítulo 4. Como ya saben, yo estoy utilizando la nueva traducción viviente, y son ustedes bienvenidos de usar cualquiera de las versiones que ustedes gusten, pero simplemente quiero compartir que yo estoy usando la nueva traducción viviente. Si quieren usar esta versión, es una versión que yo recomiendo, es una versión balanceada entre lo práctico y lo formal, y es entendible, ¿verdad? No es tan práctica, es decir, tan informal como la nueva versión internacional, pero tampoco es tan literal como la Reina Valera, que a veces por ser tan literal no traduce la idea, ¿verdad? Entonces es importante ser formal y ser práctico, ¿verdad? Capítulo 4 de Oseas, de la nueva traducción viviente,
Y lo primero que vemos en el versículo 1, vamos a leer, dice, escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. Capítulo 4 de Oseas, versículo 1. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. ¿Sí? Creo que aquí se resume todo lo que hemos estado viendo en cuanto al problema de Israel. ¿Cuál es el problema de Israel? ¿Se acuerdan ustedes que en la introducción hablamos de que los pecados de Israel se resumen básicamente en tres? El ritualismo, la injusticia social y la idolatría. Entonces, mira, la infidelidad. No hay fidelidad, versículo 1. Número 2, no hay bondad, ni hay conocimiento en la tierra. Fíjate, no hay fidelidad. No hay fidelidad para con Dios, por eso se acude a los ídolos. No hay bondad, por eso no se puede ayudar al prójimo. Y 3, no se conoce a Dios. Por eso no sabemos cómo agradarle y por eso se cae en el ritualismo. Entonces el versículo 1 del capítulo 4 de Oseas resume el problema de Israel. ¿Sí? Yo quiero que contrastemos un poquito Oseas. Cuando lleguemos a Miqueas vamos a hablar de esto. Pero en Miqueas capítulo 6, un versículo bien conocido por estudiosos del Antiguo Testamento, en Miqueas capítulo 6, versículo 7, dice así, Miqueas capítulo 6, versículo 7 dice, debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva. Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados. La pregunta de Miqueas, en el versículo 6 empieza la pregunta, ¿qué podemos presentar al Señor? Esta pregunta es bien interesante, fíjate, ¿qué le debemos dar al Señor? Cuando lleguemos a Miqueas las vamos a desmenuzar un poco más profundo y con más tiempo. Pero fíjate nada más la pregunta, ¿qué le podemos presentar al Señor? Porque realmente el mensaje de los profetas redunda, es recurrente, una y otra vez. El problema es el mismo y Dios le está tratando de decir al pueblo, regresen, vuelvan a mí. Y fíjate la pregunta de Miqueas, ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Qué quiere Dios de ti? Fíjate qué pregunta, una pregunta abordada por la filosofía, una pregunta abordada por la antropología, una pregunta abordada y hecha por muchísimos religiosos. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros realmente? Y Miqueas hace la misma pregunta hace 3,000 años, hace 2,800, 2,600 años. Miqueas hace esta pregunta y dice, ¿qué podemos presentarle al Señor? ¿Qué le podemos dar? Debemos ofrecerle miles de carneros, debemos darle sacrificios, debemos 1,000 ríos de aceite de oliva, debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar nuestros pecados. Y fíjate el versículo 8, no. La respuesta es no. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. 3 cosas. Que hagas lo correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Esto es lo opuesto a Oseas 4:1. Aquello es lo que no debe hacer y esto es lo mismo, pero lo opuesto. Lo que sí debemos hacer, pero en la misma línea, ¿verdad? Que hagas lo correcto es todo lo contrario de la injusticia social, ¿verdad? Es todo lo contrario del ritualismo, que hagas lo correcto, que hagas lo que Dios quiere, que ames la compasión, todo lo contrario a la injusticia social, que seas compasivo con nosotros. Y número 3, que camines humildemente con tu Dios. Sí, fíjate qué contraste. Otra vez, cuando lleguemos a Miqueas vamos a desglosar este versículo de una mejor manera, pero el capítulo 4, versículo 1 dice, el problema, ¿verdad? Porque, bueno, mire, un paréntesis. Hemos visto el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, y es una historia muy dramática. Es una historia bastante dramática. Entonces dice uno, bueno, bro, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que Dios no ama al pueblo. ¿Cuál es el problema? Porque la historia esta de que cásate con la ramera y todo esto suena muy dramática. ¿Qué fue lo que pasó? Y dejamos el capítulo 3 con esta inmensa historia de amor, pero el capítulo 4
cuando terminamos esta historia en el capítulo 4, pues preguntamos, bueno, pero ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? Y el problema, el capítulo 4 y el versículo 1 nos lo muestra, ¿verdad? El problema es que la gente no es fiel, no hay bondad ni conocimiento de Dios. La gente no conoce a Dios, la gente no es buena, la gente no es fiel. Obviamente porque no lo conocen. Este es el problema principal, ¿verdad? La gente no conoce a Dios. Pero otra cosa a la que quiero llamar tu atención es que dice, el Señor ha presentado cargos. El Señor ha presentado cargos cargos en tu contra, dice Dios al pueblo, el profeta al pueblo. El Señor ha presentado cargos en tu contra. Quiero preguntarte, ¿en qué momento un cristiano, una persona, especialmente un cristiano, pero una persona, en qué momento, cuando una persona tiene un problema con otra persona, en qué momento la persona decide dar paso a la autoridad? ¿En qué momento una persona decide, sabe que esto lo voy a dar paso a la autoridad porque se me salió de las manos? Un ejemplo, voy a demandar a un vecino. Tengo un problema con un vecino, lo voy a demandar. O voy a hablar a la policía. ¿A qué punto tienes que llegar para recurrir a la autoridad? A levantar cargos. Y la respuesta es, cuando yo puedo arreglar un problema, yo no necesito dar paso a la autoridad. Yo no necesito dar cargos, poner cargos para la persona que me está molestando. Cuando se nos sale el problema de las manos, cuando estamos tan cansados del problema y queremos poner punto final a esto, es cuando una persona levanta cargos, cuando una persona da paso a la autoridad. Fíjate, esto no nos demuestra, esto no quiere decir que Dios no puede con el problema, esto nos quiere decir que Dios está cansado de los pecados del pueblo. Esto es lo que nos demuestra este versículo. Dios está cansado de los pecados del pueblo, ¿verdad? Por eso el lenguaje legal, por eso el lenguaje de voy a poner cargos contra ti. Sí, porque Dios está cansado de la misma situación, ¿verdad? No hay fidelidad, no hay bondad, ni la gente me conoce. No solamente es el reproche, es que Dios está tan cansado del problema que Él está dispuesto a poner cargos. ¿De dónde viene el problema? ¿Cómo fue que la gente llegó a este punto? ¿Cómo fue que la gente llegó al punto de cansar a Dios tanto, de entristecer tanto a Dios, de tal manera que Dios diga, voy a poner cargos, ¿verdad? El versículo 9, capítulo 4, versículo 9 dice, y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. ¿Qué te parece? Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. ¿Sí? ¿Qué te parece esta frase? Versículo 9. Esto nos está diciendo, la pregunta que hicimos es, ¿de dónde proviene el problema? ¿De dónde viene el problema? Y el versículo 9 nos indica que el problema viene de arriba, del liderazgo. Todo lo que hace el pueblo es porque los sacerdotes lo han permitido, y no solo permitido, lo han enseñado. Ellos son los primeros que han caído en el ritualismo, en la injusticia social, en oprimir al más débil, en oprimir al más pobre. Ellos han sido los primeros en caer en enriquecerse a costillas de oprimir al otro. Ese ha sido el problema. Ese ha sido el problema. Y nos damos nosotros cuenta que los líderes son culpables de esta apostasía. Bueno, esto nos da grandes lecciones para el liderazgo del día de hoy, pero aquí enfocándonos en Oseas, los sacerdotes, los que debían estarle enseñando al pueblo cómo adorar a Dios, los que debían decirle al pueblo, regresen a Dios, miren, están cayendo en idolatría, miren, están oprimiendo al pobre, los que debían llamar la atención, los predicadores de Dios, los mensajeros de Dios, quienes debían llamarle la atención al pueblo, son los que están diciendo, hagámoslo, ¿verdad? Son los que están poniendo el mal ejemplo, son los que están guiando al pueblo al pecado. Sí.
Este es realmente el problema, el liderazgo. La palabra prostitución, fíjate bien, la palabra prostitución aparece 22 veces en el libro de Oseas. La palabra prostitución aparece 22 veces en el libro de Oseas. Israel participaba en prostitución literal y espiritual. En los cultos a Baal había prostitución, pero esta prostitución literal, este culto a Baal a través de las orgías y todo esto que usted conoce y sabe, pues se traducía o resultaba en prostitución espiritual, que ese es el problema de Dios, ¿verdad? Ese es el problema por el cual se está acusando al pueblo, ¿verdad? Usted me es infiel, Dios le dice al pueblo. ¿Por qué? Porque lo que vimos en la clase anterior, la infidelidad espiritual en la que el pueblo había caído, ¿sí? Después vemos el versículo 15, Oseas 5, estamos en Oseas 4:15. A pesar de que tú, Israel, eres una prostituta, que Judá se libre de semejante culpa. No te unas a la falsa adoración en Gilgal o en Bet-Aven. Fíjate, Bet-Aven es, digamos, un sobrenombre. Fíjate el versículo 15. Bet-Aven es la manera en la que el profeta llama a Betel, ¿verdad? Se llama Betel, pero el profeta lo llama Bet-Aven, ¿verdad? Y fíjate cómo Betel, casa de Dios, ahora viene a ser Bet-Aven, casa de iniquidad. Bet-Aven, casa de iniquidad. Y prácticamente eso pasó. Betel, que era la casa de Dios en otro tiempo, o que se suponía que debía ser la casa de Dios siempre, se había convertido en la casa de iniquidad, ¿verdad? Constantemente, este es un dato que quiero que tengamos en cuenta, cuando veamos la palabra Efraín, Dios se está refiriendo al pueblo del norte, Israel, ¿verdad? Pero por Efraín ser la tribu más prominente en este momento, Efraín viene a ser toda Israel. Efraín viene a ser la manera en la que Dios se refiere a toda Israel, ¿verdad? Efraín, entonces también vemos Bet-Aven intercambiado por, o al revés, Betel intercambiado por Bet-Aven, porque literalmente ellos habían convertido la casa de Dios en una casa de iniquidad, ¿sí? Y también otra vez vemos a Israel representado por el nombre de Efraín, una vez más, por ser la ciudad más influyente, más prominente de toda Israel. Pero ahora enfoquémonos en los problemas, en el problema, porque del capítulo 4 al 14 son los problemas del pueblo. Primero, Dios le quiere decir al pueblo del capítulo 1 al 3, tú tienes la oportunidad, yo te amo, yo estoy dispuesto a conquistarte. Capítulo 1, versículo 3, yo me caso contigo, aunque seas infiel, yo te amo, yo te quiero, pero tienes que cambiar, ¿verdad? Pero yo no te puedo amar siendo una ramera, tienes que cambiar. Y vienen los versículos, vienen los capítulos del 4 al 14, en donde preguntamos qué tengo que cambiar, como pueblo de Dios, qué tengo que cambiar, y es ahí donde se enfoca Oseas. Hablamos del ritualismo, esto viene muy marcado en el capítulo 6, vienen grandes enseñanzas sobre la manera en la que Dios no le gusta que le adoren, y eso es a través del ritualismo, la manera mecánica, cuando se le adora a Dios de una manera estandarizada, mecánica, que no es de corazón. Dice el capítulo 6, versículo 3, o si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo, Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer. Esta invitación de Oseas al pueblo, en el capítulo 6, en el versículo 3, es una invitación a conocer a Dios. Esto quiere decir que la gente no conocía a Dios, que la gente no conocía a Dios. Fíjate qué curioso que Oseas le esté diciendo estas palabras a los sacerdotes, al pueblo, a los estudiosos, a los religiosos, ¿verdad? ¿Cuántas personas hoy en día dicen o creen conocer a Dios muy bien? Creen que saben lo que Dios quiere. Y luego viene un Oseas y dicen, ustedes no conocen a Dios. ¿Por qué no se esfuerzan en conocerlo mejor? Y este es un grave problema. Este es lo que estudia la teología, el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo Dios piensa? ¿Verdad?
Y la mejor manera que podemos conocer a Dios es a través de su palabra y a través de los mandamientos. Esto yo lo he dicho antes y lo repito, soy recurrente con esto. Una de las mejores maneras de conocer a Dios es a través de sus mandamientos, ¿verdad? Muchas personas ven el Antiguo Testamento y piensan que está ahí como para contrastarlo con el Nuevo, decir, mira, ya está lo malo, esto es lo nuevo. No, el Antiguo Testamento, Éxodo 20, los 10 mandamientos están ahí para que conozcamos a Dios. No matarás, ¿por qué? Porque Dios es un mandón. No, no matarás porque Dios es vida, por eso no debes quitarla. No debes quitar la vida, no matarás. Entonces, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Y estos mandamientos están ahí para conocer la naturaleza misma de Dios. No porque Dios sea una persona que le guste mandar. Si Dios es un mandón, es para nuestro propio bien y es para revelarse a su pueblo, para revelar su naturaleza a través de los mismos mandamientos. Entonces, no conocemos a Dios, el pueblo no conoce a Dios y cree conocerlo, y esto es peligroso porque la gente cree que lo conoce, la gente piensa que sabe perfectamente lo que Dios quiere, ha vivido 30, 20, 40 años adorando de la misma manera y jamás se confronta a sí misma, jamás se desafía a sí misma y dice, ¿estaré en lo correcto con Dios? ¿Verdad? A veces les cuento en mi caso, me siento a veces muy confiado por estar tantos años en la iglesia, por tener varios años predicando, más de 10, y de pronto leo algo, escucho algo y me siento tan ridículo porque digo, no conozco a Dios entonces, ¿verdad? Y no es porque no lo conozcamos, es que siempre debe haber el desafío, la confrontación a nosotros mismos de decir, quiero conocer todos los días a Dios mejor, saber cómo piensa, saber en lo que se enfoca, saber qué es lo que Él pide de cada uno de nosotros. El problema es cuando caemos en una pasividad, el problema es cuando caemos en una conformidad y cuando caemos en la mediocridad teológica, en donde decimos, pues así yo siempre he sido así voy a adorar siempre, así voy a acercarme a Dios, siempre voy a orar de esa manera y nada nos preocupa. Y miren lo que cayó el pueblo. El pueblo creía que conocían tanto a Dios y Dios estaba tan lejos de ellos. Específicamente, cómo desconocía el pueblo de Dios a Dios aquí en Oseas. Mira el capítulo 6, versículo 6. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Esto suena de verdad, esto suena como una esposa reclamándole al esposo y diciéndole, quiero que pases tiempo conmigo, quiero que me escuches, quiero que me conozcas. Viene el esposo tratando de darle un regalo, tratando de darle algo que no es lo que su mujer necesita. No la conoce, no la escucha, no la entiende. Trata de complacerla con lo que él cree que ella necesita y no es así. Y viene Dios diciendo las mismas palabras al pueblo. No me conocen ustedes, no quiero lo que me están dando. Eso, ustedes pueden darme sacrificios, holocaustos, está bien, pero no es lo que en este momento necesito. Quiero que me demuestren su amor. Quiero que me conozcan, ¿verdad? Eso es lo que realmente quiero. Sí. ¿Por qué la gente cae en el ritualismo? Versículo 6. En este tiempo, ponen las cosas ahí para el holocausto, matan al animal, lo ofrecen, lo ponen ahí en los carbones hasta que se convierte en cenizas y las cenizas van a Dios, que en esto consistía el holocausto. De una manera mecánica, pensando en otra cosa, diciendo, bueno, Padre, ya fuiste adorado, gloria a ti, y bye, chao. Y Dios dice, bueno, sí está bien el holocausto, el problema no es el holocausto, el problema es su corazón, que usted viene a hacerlo de una manera ritualista, mecánica, que no funciona. Es como el cristiano que llega, canta, ora, pensando en una cosa, y sí, y canta, no sé, canta una canción, Cristo te amo, Padre te adoro, y su mente está estandarizada ya.
El problema no son los cantos, pueden ser cantos nuevos, cantos viejos. Hoy en día la gente piensa que tiene que ser más contemporánea para que la adoración conecte más. La adoración conecta a través del corazón. La gente hoy en día piensa que tiene que meter instrumentos musicales a la iglesia para que conecte más con Dios, y no, eso proviene del corazón. Si usted tiene un corazón conectado con Dios, no estandarizado, no mecanizado ni ritualizado, usted puede ir y cantar un himno antiguo, es decir, sembraré la simiente preciosa. Usted puede cantar ese himno tan viejísimo, que hace como 2 siglos se escribió ese himno. ¿Sí me entiende? Usted puede cantar un himno, Castillo fuerte es nuestro Dios. Puede cantar ese himno del tiempo de Martín Lutero, viejo, no es una melodía moderna, ni contemporánea, ni mucho menos que se cantaría en muchas de esas iglesias ahora donde tienen luces oscuras y todo eso. Pero usted puede conectar con Dios con esa canción porque la adoración parte del corazón. Ojo, lo logístico, la manera, los cantos, el querer ser mejores no es malo. El querer dar a Dios un buen cordero, un buen holocausto no es malo, pero todo parte del corazón. Es decir, si yo ofrezco algo muy bueno a Dios y mi corazón está en otra parte, no sirve de nada. Pensar que sí sirve es no conocer a Dios. Y esto es la acusación de Oseas, capítulo 6. Por eso la gente cae en ritualismo. ¿Por qué? Porque la gente no lo conoce. Porque no se han dado el tiempo de conocerlo. Porque no se han dado el tiempo de reconsiderar, de confrontar sus ideas de toda la vida. Por eso. ¿Verdad? ¿Qué pasó cuando la gente cayó en este ritualismo absurdo? Bueno, pasaron varias cosas. Una de ellas fue que el pacto se rompió. El pacto se fracturó, se dañó. Eso es como cuando una pareja, cuando un hombre le es infiel a su mujer. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que los votos se han quebrado, los votos se quebrantaron, el pacto se fracturó, y cuando Dios está presente muchas de las veces, lo ideal, en mi opinión, es que los votos se recuperen, se reanuden y el pacto quede reanudado también y solidificado otra vez, que el pacto quede restaurado otra vez en la pareja. En muchos casos han pasado, muchas parejas después de una infidelidad deciden apartarse, divorciarse, separarse para siempre, pero la realidad de las cosas, la realidad de las cosas es que cuando hay una infidelidad, el pacto se rompe, el pacto se quebranta, los votos se terminan. Y esto le pasó al pueblo. Mira el capítulo 8. Capítulo 8, versículo 2. Bueno, desde el 1, vamos a leer Oseas 8:1, dice: toquen alarma, el enemigo desciende como un águila sobre el pueblo del Señor. Fíjate el versículo 1, porque rompieron mi pacto, porque rompieron mi pacto. Sí, rompieron mi pacto. Ahora Israel me suplica, ¿verdad? Ayúdanos porque tú eres nuestro Dios, ayúdanos porque tú eres nuestro Dios. Pero es demasiado tarde, los israelitas lo rechazaron. Es decir, qué absurdo, ¿no? Ellos con su infidelidad rompieron el pacto, el pacto quedó quebrantado, fracturado, y ahora ellos en el versículo 2 claman a Dios: bueno, Dios, ayúdanos. Qué absurdo que a través de su infidelidad o por su infidelidad ahora ellos claman fidelidad. Señor, es tu responsabilidad ayudarnos. ¿Cuánta gente no hay hoy en día así? ¿Verdad? Pero a través del ritualismo y de las cosas que hemos visto, ellos rompieron el pacto. ¿Qué va a pasar? El versículo 7 en adelante habla del juicio. Fíjate el versículo 7: sembraron vientos y cosecharon torbellinos. Los tallos de grano se marchitan y no producen nada para comer. Bueno, juicio, escasez, castigo, cosas que tienen que ver con el juicio de Dios por no obedecer el pacto, por no obedecer la orden de Dios. Cada vez
Fíjate bien, cada vez que el pueblo de Dios decide quebrantar el pacto y apartarse, cada vez que decide quebrantar el pacto y apartarse, lo único que le espera es juicio. Lo único que le espera es cosas malas, no solamente material, sino separarse de Dios es algo terrible para el corazón, para el alma, para el espíritu. ¿Sí? Es terrible. Y vemos el juicio en el capítulo 10, por ejemplo. Todo el capítulo 9, Oseas anuncia el castigo de Israel, para Israel, proveniente de Dios. Capítulo 10, el juicio. ¿Por qué? Porque rompieron el pacto. Capítulo 8. Pero mira el capítulo 10, versículo 7. Samaria y su rey serán arrancados, flotarán a la deriva como un madero sobre las olas del mar. ¿Sí? Viene juicio. No quedarán ellos en la casa de Dios. Fíjate, Samaria y su rey serán arrancados, flotarán a la deriva como un madero sobre las olas del mar. Las olas del mar. ¿Has visto un madero en la playa, en las olas del mar? Sin rumbo, de aquí para allá, sin lugar propio. Una madera debería estar enterrada en tierra firme y una madera en el mar no tiene hogar. Es decir, el pueblo va a quedar sin hogar, va a quedar sin casa. Esto es un poco del anuncio de que venían los asirios para llevarse y destruir Israel. Bueno, pero Dios les está anunciando el juicio. Va a venir los asirios y no va a quedar nada de ustedes por haber roto el pacto. Pero recuerda el capítulo 1, del 1 al 3, siempre hay una oportunidad para arrepentirse. Pero cuando uno decide romper el pacto y marcharse, lo que a uno le espera es juicio. Es juicio. Y ellos lo tienen que entender y lo tienen que saber. Entonces, no solamente el juicio, sino que ellos van a ser arrancados de la casa de Dios. Una persona que ha roto el pacto, otra vez volvemos al matrimonio, porque Oseas es el libro que demuestra, donde se encuentra la idea, el concepto de una relación marital espiritual con Dios. Por eso recurrimos a esta figura del matrimonio, y los que están casados, los que estamos casados sabemos esto, pero entendemos mejor esto, lo hemos experimentado. Pero cuando una persona, en un matrimonio, se rompe el pacto, una persona ha sido infiel, ¿cómo puede exigir quedar en casa? ¿Cómo puede decir llegar a casa y exigir los mismos derechos que siempre? Por eso dice Dios, tú vas a ser arrancado de la casa. No puedes estar ahí porque has roto el pacto. Después, en el capítulo 11, siguiendo esta misma línea de pensamiento en donde Dios acusa al pueblo, en el capítulo 11, ahora se utiliza una imagen no del matrimonio, sino de padre e hijo, para recordarle una pequeña cosa. Cuando Dios está acusando al pueblo, está diciendo, mira, si tú no te arrepientes, viene un juicio grande a ti. Es tan grande el juicio que se utiliza el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, 3 capítulos, 8, 9 y 10 de Oseas, para hablarles de lo que les espera si ellos no se arrepienten, si ellos no vuelven a Dios. ¿Sí? Capítulo 11. Cuando Israel era niño, versículo 1, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal. Fíjese, ahora Dios ve también a su pueblo, no solamente como su esposa, pero como un hijo. Usted tiene hijos, usted sabe que uno por los hijos da lo que sea, por cuidarlos, porque no les pase nada, porque estén a salvo. Uno da lo que sea por esto, por sus hijos. Especialmente cuando hay que caminar con ellos, cuando hay que llevarlos a algún lugar, uno los toma, los abraza, los lleva de la mano, los protege. Y dice Dios, cuando yo te saqué de Egipto, yo te saqué como un hijo. Yo siempre, y te amé como un hijo. Pero yo siempre trataba de llamarte, de acercarte a mí, y tú siempre más te alejabas de mí. Un hijo rebelde, este hijo rebelde. Mire, una esposa infiel, un hijo rebelde. Qué familia la de Dios. Esto nos demuestra su amor, ¿verdad?
Dios ama a su Hijo como un Hijo tan querido, y el Hijo lo único que hace es rebelarse y desobedecer. Pero esto es un recordatorio, más que comparar la figura del Padre y el Hijo, es un recordatorio de Dios al pueblo. No se te olvide que yo te saqué de Egipto y te saqué con amor, como un hijo querido, y siempre traté de cuidarte. Si nos ponemos a pensar en la historia del Éxodo, recordaremos que literalmente Dios los trataba como un hijo, ¿no? Ellos decían, tengo sed, Dios les daba agua. Ellos decían, tenemos hambre, Dios les mandaba el maná. Nos aburrimos del pan, Dios les mandaba codornices. Decían, nos sentimos perdidos, les mandaba una nube que los protegía en la noche. Decían, nos sentimos perdidos, les mandaba la columna de fuego, el ángel presente ahí siempre, Éxodo 33. Literalmente un hijo. Y ellos siempre rebeldes. ¿Te fijas en esto? Siempre rebeldes. Entonces la figura del capítulo 11 es, yo te saqué como un hijo. No se te olvide, a pesar de que tú has sido infiel, yo te recuerdo. Y recordar, ir atrás siempre nos ayuda, ¿verdad? No para enfocarnos en el antes. No es que Dios esté reprochando, es que recordar nos sirve para ir adelante. Yo te recuerdo que yo te saqué de Egipto como un hijo amado. Versículo 10. Estamos capítulo 11, Oseas, versículo 10. Pues algún día la gente me seguirá. Yo el Señor, fíjate, rugiré como un león, y cuando ruja, mi pueblo regresará temblando del occidente. Ahora viene la imagen del león. ¿Qué es este rugido del capítulo 11, versículo 10? Algún día la gente me seguirá. Yo el Señor rugiré como un león. Por lo regular, el rugido del león es como el llamado al juicio. Por lo regular es así. Yo diría que el gran porcentaje, la gran mayoría de las veces que en la Biblia aparece el rugido del león como figura, habla de juicio. En Oseas 11 yo me atrevo a decirte, tú estás en el derecho de diferir, pero yo me atrevo a decir que el rugido de Oseas 11:10 no es de juicio, sino es un llamado a seguir a Dios. No es un rugido en donde el juicio va a comenzar, sino es un rugido del líder al que hay que seguir, porque mira el versículo 10 dice, pues algún día la gente me seguirá. Yo el Señor rugiré como un león, y cuando ruja, mi pueblo regresará temblando del occidente. Claro, el león, conocemos las figuras, el rey, soberano y el poder. Rey, soberano y poder, las figuras del león. Es el rey soberano, poderoso, Dios este. Y él está demostrado aquí en el versículo 10 que dice, el pueblo regresará temblando, claro, por el gran poder de Dios. Pero esto es un llamado, el llamado del león, para que la gente vuelva de donde quiera que estén. Este es el propósito de Dios con todo esto que estamos viendo. Este es el propósito, que la gente regrese a Dios. Otra vez, no es un rugido de león, por lo menos no en el contexto, tomando en cuenta los versículos anteriores y posteriores. El rugido de león es para que la gente siga al líder, siga a este Dios amoroso que quiere protegerlos, que quiere cuidarlos. Seguimos en el capítulo 12 y en el capítulo 13 con la ira de Dios. Dios está enojado porque la gente no le conoce. Como la gente no le conoce, la gente ha caído en varios pecados, la idolatría, la injusticia social, el ritualismo, y por lo tanto el pacto se ha fracturado. Como el pacto se fracturó, las consecuencias vienen, que es el juicio. Pero en medio de todo esto hay la posibilidad siempre de arrepentirnos, no se nos olvide eso. Por eso en estos capítulos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 que se habla del juicio, son puros capítulos de juicio. En el 11 hay una luz y Dios dice, bueno, pero hay un rugido, un llamado que es para ti, puedes arrepentirte y yo te he de perdonar, dice Dios. Entonces en medio del juicio siempre hay la oportunidad de que la gente se arrepienta. En el capítulo 12 vemos más pecados del pueblo. Vean, por ejemplo, la deshonestidad. Capítulo 12, versículo 7. Pero no, dice, la gente se comporta como astutos comerciantes que venden con balanzas fraudulentas. Les encanta estafar. Israel se jacta, yo soy rico, versículo 8. Estamos capítulo 12, versículo 8. Israel se jacta, yo soy rico. Sin ayuda de nadie hice una fortuna, nadie me ha descubierto haciendo trampas, mi historial es impecable, pero yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en Egipto y te haré habitar otra vez en carpas, como lo haces cada año en el Festival de las Enramadas.
Yo envié a mis profetas para advertirte con numerosas visiones y parábola, pero la gente de Galaad no vale nada debido a su idolatría. Y en Gilgal también sacrifican toros, sus altares están en filas como montones de piedra. Es decir, fíjate qué interesante el versículo 8. La gente se jacta, yo me hice rico solo, yo no hice trampa, yo soy honesto. Dice Dios, por favor, yo te conozco. Versículo 9, ¿verdad? Pero yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud, que te conoce más de lo que te conoces tú y que te conoce desde hace mucho tiempo. ¿Cómo vienes a decir que eres honesto cuando tú y yo sabemos que esto no es verdad? Fíjate, esto nos muestra una cosa. Yo puedo engañar a la gente, no a Dios. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Yo puedo engañar a muchas personas. Usted puede engañar a la gente, a su prójimo, a la iglesia, a su familia, pero no a Dios. Dios te va a decir siempre, yo soy el Señor tu Dios. No se te olvide esto. Yo soy el Señor tu Dios. Hermanos, esto debería llevarnos a tener temor. Esto debería llevarnos a tener temor. Estas palabras, cuando yo digo, no, yo no he hecho nada malo, no, yo no tengo, yo soy el Señor tu Dios. No se te olvide eso. Estas palabras, hermanos, deberían llevarnos a tener temor, ¿verdad? Que el Señor nos conoce. La gente no se acordaba. La gente tenemos un problema desde este tiempo. La gente tenemos mala memoria. No nos acordamos lo que Dios ha hecho por nosotros y cuando viene algo se nos olvida, se nos ha olvidado. Y la gente no se acordaba que Dios lo había sacado de Egipto. Capítulo 12, versículo 9, por eso Dios lo recuerda. Dice, te voy a hacer habitar entre carpas. Ellos tenían la fiesta de las enramadas, ¿no? La fiesta de las enramadas en la que celebraban, ¿verdad? Era una fiesta bien bonita que celebran hasta el día de hoy en Israel, en donde ellos llevaban y ponían techos de hojas con lodo seco, hojas secas con esta mezcla que usaban ellos, como era como barro con lodo, y hacían ellos los techos, y todavía la hacen, son pequeñas carpas que hacen en la ciudad de Jerusalén, se llena de esas carpas en la fiesta de las enramadas, la gente se mete ahí y recuerdan cómo vivieron en el desierto por 40 años, ¿verdad? Cómo ellos habitaban en estas chocitas, y ellos recuerdan eso, es una fiesta patria muy linda de los judíos, y sin duda desde este tiempo, hace casi 3000 años lo celebraban y hoy en día lo siguen celebrando los judíos ortodoxos allá en Israel. Una fiesta muy linda, qué linda, imagínate una fiesta en la que celebres la provisión de Dios, acordarte que Dios estuvo contigo, pero la gente ya lo hacía como fiesta y no llegaban al punto principal de decir Dios estuvo con nosotros. La gente se les olvidó, a la gente se le olvidó que Dios estaba con ellos y ellos se enfocaban en la fiesta y Dios dice, te voy a hacer de manera real vivir en esas chozas, ¿verdad? Te voy a hacer vivir en esas carpas una vez más, pero en la vida real para que te acuerdes de mí. Yo siempre que veo esto digo, ¿qué necesito yo que me pase para poderme acordar que Dios está conmigo? Te veas. Terminamos hoy, hermanos, con el capítulo 14. 14:1, hermosísimo. Regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Regresa, oh Israel, al Señor tu Dios. Regresa, oh Israel, al Señor tu Dios. Capítulo 14 termina como una hermosa invitación. Ya vimos todo el juicio, desde el 8 hasta el 13. Juicio. Pero ahora el capítulo 14 termina de una manera hermosa. Y en el libro de los 12 que hemos mencionado antes, en el libro de los 12, hermanos, el capítulo 14, especialmente el versículo 9, era el final, era la manera en la que cerraba el libro de los 12 en la instrucción rabínica. Fíjate, el versículo 9 dice que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Los justos viven al andar en ellos, pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. ¿Qué te parece? La conclusión del libro de los 12, ¿verdad? Dios está ahí. A pesar de todos los problemas, Dios te está
esperando a que regreses. Dios está esperando a su pueblo a que regrese. Me encanta el 14:1. Regresa, oh Israel, al Señor tu Dios. ¿Verdad? La última oportunidad. ¿Verdad? De hecho, este versículo 9 tiene un género literario bastante proverbial. Se parece a un proverbio, ¿verdad? Pero es la intención del autor hacer esta invitación de una manera más especial y decir, mira, todo lo que está pasando, Israel, vuelve a Dios, regresa. ¿Verdad? Tú has quebrantado el pacto, ya lo vimos, has caído en estas cosas del ritualismo, no conoces a Dios, pero regresa a Dios, Dios te está esperando. Este es el mensaje de Oseas visto desde una fotografía bastante panorámica. Perdón si fui un poco rápido. La idea es terminar este profeta hoy mismo o en esta misma clase, pero vimos gran parte del mensaje de Oseas. Espero que sigamos con nuestras lecturas, que sigamos con el ritmo en el que llevamos y que de verdad Oseas nos esté beneficiando bastante para nuestro estudio personal y espiritual. No solamente estamos enfocados en lo académico, sino también en el corazón de nosotros como líderes, como ministros, seamos hombres o mujeres de la iglesia. Nos vemos la próxima clase. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, hermanos.